menopausia. Pero puedan darse cuenta que voy a hacer un poquito de abogado del diablo con algunos planteamientos que voy a señalar aquí, que vienen más que nada del mundo de la cardiología. Entonces es para que, como dicen en México, me sigan la onda. Pues bien, está ampliamente conocido que existen diferencias de género, es decir, entre el hombre y la mujer, tanto en el aspecto epidemiológico como en la patogénesis, así como en los síntomas de la enfermedad cardiovascular. De tal manera que antes de la menopausia, la mujer tiene un mayor riesgo de muerte que el hombre por esta entidad, la enfermedad cardiovascular, y que el grado de protección va disminuyendo con la edad. Esto está bien sabido por cada uno de nosotros acá. De tal manera que para cuando ya se llega a los 70 años de edad o más, la mujer se iguala con respecto al hombre en relación a este riesgo. De más, quisiera insistir en que la menopausia, como un factor importante relacionado a este riesgo, en la medida que se presenta a menor edad, mayor es el riesgo. Así, cuando hablamos de menopausia prematura, es decir, la menopausia que se presenta antes de los 40 años, o la menopausia temprana entre los 40 y los 45 años. Y también, por supuesto, no solamente es en las entidades cardiovasculares, sino, por supuesto, cuando hablamos de mortalidad. Y estos son datos que vienen arrastrándose de hace muchos años en estudios importantísimos epidemiológicos, de decenas, de miles de pacientes y por décadas y décadas de seguimiento, lo que lo hace a cada uno de nuestro trabajo muy importante. Y para resaltar, además de esta menopausia más temprana, cuando la misma está asociada a la oophorectomía, todavía el riesgo es mayor. Fíjense en estas dos publicaciones que señalo acá, que son, fíjense, publicaciones de ámbito cardiovascular. Ambos, en el estudio de Peters, que revisó más de 500.000 mujeres, y de Lee, fueron más de 74.000, ambos llegan de manera por separado a un mismo riesgo relativo, que es de 1.33 con respecto a lo que es la menopausia y el riesgo cardiovascular, siendo las hormonas ováricas las sospechosas de estar involucradas en este efecto cardiovascular. Pero, aún así, el mecanismo que explica esta asociación reportada no está completamente claro. Aquí, en este metaanálisis ya de hace unos años, pero muy interesante, publicado por Reuters, también en otra revista del ámbito del mundo de la cardiología, señala la relación de la insuficiencia ovárica prematura en esta diapositiva con lo que es la enfermedad cardiovascular global, fatal y no fatal. Para lo que pudiera no estar familiarizado con esta gráfica de forest plot, como se conocen, todo aquello que está hacia la derecha se asocia a un riesgo incrementado y hacia la izquierda a un riesgo disminuido. Pues bien, en el caso de la insuficiencia ovárica prematura y la enfermedad cardiovascular, queda claro, queda evidenciado que el riesgo es mayor. También cuando nos enfocamos específicamente en la enfermedad cardíaca, ¿no? Específicamente a esta área, por igual, aunque vemos algunos trabajos que cruzan la línea de la vertical, o sea, la línea del 1, sin embargo, la tendencia de los demás trabajos analizados es hacia un mayor incremento. No ocurriendo lo mismo cuando lo que se analiza es la enfermedad cerebral, los accidentes cerebrales vasculares fatales y no fatales, como vemos en la gráfica de Forest-Plot. Pues bien, Reuters en su análisis concluye que el riesgo relativo de la falla ovárica prematura es de 1.61, con una significancia estadística. Sin embargo, queda por debajo de otros factores importantes asociados al riesgo cardiovascular, mujer u hombre, como es la hipertensión, con 2.95, el fumar 2.86 y la diabetes, que se eleva hasta 4.26. Entonces, fíjense que es algo interesante que, a pesar de esto que estamos señalando, los factores de riesgo específicos del sexo femenino, o sea, esto que estamos planteando con la menopausia, no son incorporados, no se incluyen, no terminan de incluirse en las guías de prevención de riesgo cardiovascular. Y es que fundamentalmente están debido a que la magnitud del riesgo de la enfermedad cardiovascular asociado a la menopausia no es tan claro. De tal manera que hay una marcada confusión
y controversia concerniente a si los estrógenos son cardioprotectores. Esto viene fundamentalmente dado por el contraste que existen en los estudios experimentales buenísimos versus los estudios observacionales, como les señalaba, muy importantes, de muchos años, de muchísimos miles de pacientes, con respecto a ciertos estudios clínicos, como son, les señalo aquí lo más importante, el PEPI, el HERS-2, que fueron los precursores del WHI, que dieron al traste con las observaciones de los demás artículos que ya les señalé. Y esto es para que tengan claro una idea. El PEPI tenía en promedio, de las participantes eran de 61 años, y el HERS por igual. Sin embargo, el WHI llegaba hasta los 68 años. O sea, esto es algo que se escapa, se va mucho más allá de la realidad y con respecto a la tendencia del uso de terapia hormonal de la mujer menopáusica. Pues bien, esto llevó a los investigadores a desarrollar una hipótesis que reconcilia a estos estudios. Vuelvo para atrás un poquito. Los que comenzamos con esto en los años 90, finales de los 90, estábamos muy entusiasmados con toda la evidencia que existía sobre la cardioprotección, y ya a finales del 90, con los primeros estudios en el 2001 con el WHI, echa al traste toda esa información que teníamos. Esto entonces, retomando el último punto, como les decía, es lo que hace que los investigadores tomen una hipótesis en donde conjuga ambas tendencias de investigación, que es la famosa ventana de oportunidad que todos en algún momento dado hemos escuchado. Esto viene, el trabajo que lanza, que pone de moda esta hipótesis, es este trabajo experimental que hizo Claxon. Fue un trabajo realizado en monos, en donde de manera interesante él separó en varios grupos a las monas. Es importante que tengamos claro que se ha podido determinar que los monos que viven en manadas tienen estratos sociales diferentes. Un estrato social alto, que vive más cómodo, con menos presión, y un estrato social bajo, que vive con mucho estrés. Y esto ha podido ser determinado por los niveles de cortisol que se le tomaron. Pero además él también separó a este grupo de participantes en las que le dio terapia hormonal y en las que no le dio. Y la conclusión de este trabajo tan interesante es que sale a relucir que las pacientes, en este caso las monas, de menor riesgo, tenían una tendencia a tener una obesidad central menor, tenían unos mayores niveles de LDL y una respuesta a la acetilcolina hacia la vasodilatación cardíaca mucho mejor que aquellas que estaban en el grupo de riesgo. Y por igual una mayor tendencia a formar una mayor placa aterogénica, con lo que eso significa. Que lo señalamos acá, fíjense cómo en la línea de arriba el grupo de alto riesgo tenía una tendencia a formar más placa y finalmente a tener más eventos clínicos cardiovasculares con respecto al grupo de bajo riesgo. Y precisamente de ese trabajo es que sale a relucir esta gráfica que muchos de nosotros estamos, si no cansados, la hemos visto múltiples veces. Pero en resumida cuenta, lo que quiero señalarles es que aquellas monas que estaban en etapa joven, o sea, antes de la menopausia, y aquellas que se le dio tratamiento hormonal, la tendencia era a producir una menor placa, cantidad de placa, tamaño de la placa, en el largo plazo. Esto es precisamente lo que le dio soporte a todo ese concepto de la ventana de la oportunidad. Pues bien, es bien señalar que si hablamos de cambios cardiovasculares beneficiosos relacionados con los estrógenos, pero también hay que tomar en cuenta otro concepto que se presenta en esta etapa de la vida de las mujeres, que es el aumento de la androgenicidad, que es un concepto que se presenta tanto en la mujer menopáusica, posmenopáusica, pero también es algo que se presenta independientemente de eso con la edad cronológica de la paciente. Así haya llegado a menopausia o no, también va siendo un ambiente más androgénico. Entonces, esto es lo que quiero resaltarle con el concepto que le señalo acá de lo que es el síndrome metabólico. En esta gráfica les recordamos los principales componentes del síndrome metabólico, en donde los lípidos suben en la medida que los estrógenos bajan, en una especie de efecto de visión en espejo.
y que lo hace de una manera rápida en la medida que la mujer entra en la menopausia. A diferencia de otros factores de riesgo cardiovascular como lo que es la presión arterial, la resistencia a la insulina y el aumento de peso con distribución central, que estas últimas son graduales, y de aquí la idea de que se van presentando en la medida que se va envejeciendo y que no necesariamente se asocia a la menopausia como si los niveles de lípidos. Entonces, estos cambios precisamente rápido y el cambio más gradual en los demás factores asociados también a los cambios hormonales han llevado al concepto de que todos en conjunto llevan a un incremento del riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Que cuando se analizan las publicaciones y los análisis que hacen otros grupos, porque es importante resaltar, aquellos que de nosotros que hemos estado viajando mucho o que venimos mucho a los congresos, sabemos como mes tras mes, año tras año, congreso tras congreso, nos vamos viendo a profesores, como tenemos aquí presente, a Nilson de Melo, a Cuauhtémoc Celit y a Neiro, que me siguen a continuación, hablando y repitiendo precisamente sobre esto. Entonces llama la atención que cómo es posible que en nuestro mundo ginecológico, donde específicamente vemos, los pacientes que vemos son 100% mujeres, a diferente del mundo de la cardiología, donde ven otros grupos, ya sean niños como hombres. Entonces, ¿por qué es que hemos caído en la desgracia de lo que es el tratamiento hormonal en nuestras pacientes? ¿Será porque no tenemos un criterio propio? ¿Será porque no revisamos bien la literatura? ¿Será porque no la interpretamos, no la analizamos bien? ¿Por qué tenemos que dejarnos influenciar tanto de ese otro ámbito del mundo de la medicina? Pues bien, esas son de las cosas que debemos nosotros de reconsiderar al respecto. Aquí, para ponerlo en el contexto de lo que es el ambiente más androgénico, no voy a entrar mucho en detalle, sino en asuntos recordatorios de que la testosterona, los andrógenos, se mantienen relativamente más estables que los estrógenos, o sea, no tienen una caída tan súbita, tan importante como tienen los estrógenos por la falla ovárica relacionada a la menopausia. Entonces, por un lado tenemos esta disminución importante del estradiol ovárico, pero la suprarrenal mantiene de manera más o menos estable la producción de andrógenos, pero con la condición que por la aromatización del sulfato de dihidroepiandrosterona, lo que se termina teniendo más que nada es el estriol, más que el estradiol, que es el estrógeno más importante en la posmenopausia. Pues bien, a pesar de esta disminución de estradiol y de la testosterona de origen ovárico, porque el ovario, como vimos en la gráfica, también produce testosterona, diríamos, bueno, pero es que también la testosterona deja de producirse, pero es que el que la suprarrenal mantenga su producción de andrógenos hace que el ambiente se mantenga predominantemente androgénico. Y en esta gráfica, no voy a entrar en detalles, sencillamente es que si la vemos, la analizamos, vamos a recordar ese concepto que tenemos de nuestros años de estudiantes y que le acabo de señalar al respecto. En una interesante publicación, una revisión sistemática del año pasado, también en una revista del mundo de los cardiólogos, la autora señala algunos puntos interesantes que me gustaría resaltar. Fíjense, los cardiólogos, a diferencia de nosotros, manejan algunos conceptos o criterios diagnósticos que nosotros no lo tenemos a mano o que no hacemos uso de ellos, como es el aumento de la calcificación arterial coronaria, que es un asunto que se va elevando de forma lenta a través de la posmenopausia, como el aumento del grosor de la íntima media de la carótida. Por eso se habla más, piensan más que es un asunto que no está relacionado con la menopausia, sino con el aumento de los años. Sin embargo, otro criterio que los cardiólogos usan para el diagnóstico y consideración de riesgo cardiovascular es el aumento de la rigidez arterial, y este sí se presenta rápidamente en relación con la edad de menopausia. Y otro punto muy importante que las mujeres padecen mucho en esta etapa, los trastornos del sueño. ¿Quién no sabe de esta relación de trastorno del sueño que tienen las mujeres? Y fundamentalmente la apnea del sueño relacionada a los trastornos del sueño. Pues bien, los cardiólogos consideran la apnea del sueño como un factor que ha emergido y que es contribuyente al endurecimiento arterial y al diagnóstico de hipertensión arterial sistémica crónica.
Y si bien es cierto que no está claro si la menopausia es producto de los mismos procesos de la edad que afectan el envejecimiento en general, o si tiene un impacto independiente en las enfermedades del envejecimiento. Dicho de otra manera, lo que saca a relucir Kim es este modelo conceptual entre la menopausia y la enfermedad cardiovascular. Fíjense arriba, la genética, el estado socioeconómico de la paciente, si fuma, los puntos relacionados con la época reproductiva. ¿Quién no sabe que la preeclampsia y los óbitos se asocian con un mayor riesgo cardiovascular a futuro? Entonces, de aquí se presenta el siguiente planteamiento. Estos factores van a través de la producción, la afección de la producción de estrógenos asociados a la menopausia, ¿son los que producen los trastornos cardiovasculares? ¿O es que comparten o que de manera independiente esos factores tienen que ver también de manera directa con el riesgo cardiovascular? Entonces, estas son de las cosas que ponen en entredicho y en discusión los conceptos que manejamos nosotros los ginecólogos. Entonces, de tal manera que en la transición menopáusica hay un aumento, como ya señalábamos, del LDL en la medida que baja el estradiol, como decía, en espejo. Baja el estradiol y en espejo sube la LDL, factor de riesgo cardiovascular bien definido. Pero bien, este patrón de riesgo puede ser debido al envejecimiento, a la disminución del estradiol o a un ambiente androgénico. Eso es una pregunta que se hace esta autora en esta publicación. Y si bien ocurren a través de antecedentes compartidos, genéticos o de medio ambiente o cambio en el medio mundial, aún no ha sido establecido claramente. Pues bien, algo muy interesante es que Kim sí tomó en cuenta en su revisión aquellas mujeres que estaban en tratamiento con antihipertensivos, con estatinas, así como con estrógenos. Y deja dar a entender, a pesar de que nos está planteando que esto de la menopausia no es tanto como nosotros creemos y su riesgo cardiovascular, dice, el mayor riesgo observado en mujeres con menopausia temprana puede requerir intervenciones más allá de las modificaciones de los factores de riesgo estándar, el ejercicio, esto, lo otro, la estatina, bla. Sin embargo, la deja caer, entiende que el tratamiento con la menopausia tiene que ver de manera muy importante al respecto. Pues bien, ya para terminar quisiera que tengan claro lo siguiente, y es algo que discutí hace un momentito con Neiro. Se nos ha enseñado en cuanto a lo que es el nivel de conocimiento que adquirimos a través de los trabajos de investigación, de que los estudios experimentales están en la parte más baja de la pirámide del conocimiento. Bien es cierto, tenemos que hacer estudios experimentales en animales. Ahora bien, si estos estudios son geniales, excelentes, como este que le presenté de Claxon, tendríamos que tomarlo muy en cuenta, incluso a veces por encima de estudios observacionales, que son muchos muy buenos, como el caso de la data del Framingham o de las enfermeras, en donde, como les decía, son estudios enormes en cuanto a cantidad de pacientes y de años que se le da seguimiento. Pero bien, los estudios clínicos luego siguen en importancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos tenido con el estudio como el PEPI, el HERS-1, 2 y el WHI que ya les señalé? Fueron estudios que después que lo hemos estado analizando, sacamos la conclusión de que no fueron muy bien enfocados y que las conclusiones fueron no erróneas, fueron verdaderas en base a lo que analizaron, pero es que si lo que están analizando es algo que está fuera de contexto, como diríamos, pues los resultados van a ser malos. Entonces, las revisiones sistemáticas siguen entonces estando más arriba. Y por último, los metaanálisis. Pero está claro señalar que si bien es cierto que esto es así, si lo que analizamos en esos metaanálisis y en esas revisiones sistemáticas es malo, los resultados van a ser malos. O sea, si echamos y analizamos basura, los resultados van a ser análisis basura. Por eso los exhorto a que si puedan conseguir, qué pena que no se vea la diapositiva, es un libro que se llama La evaluación de la investigación clínica y que lleva como subtítulo No todo lo que brilla es oro. Los exhorto que se edifiquen con este libro para que entiendan, para que sepan leer, sepan analizar, interpretar y tomar una actitud correcta con sus pacientes, independientemente de los que nos digan otros gurúes del ámbito de la investigación. Pues bien, aquí para señalarle que es uno de los Neiro,
de mis pasiones, la cocina. Y fíjense aquí cómo estamos con estas dos chicas desesperadas esperando que le echemos algo o que dejemos caer algo. Así que muchas gracias.